es un montón de preguntas. Sí, fiebre es un tema que realmente es... Ya lo han visto en el ECOE, ¿no? En el mini-ECOE que han hecho. En el caso de fiebre. ¿Listo? Fiebre es un tema que tiene mucha semiología, mucha semiología. Y salen muchas preguntas. ¿De fiebre? Ya, y el otro es semiología del sistema linfático. ¿Ya? Esos 4 temas son los que corresponden a la segunda unidad. Lo que viene para la tercera, doctores, es todo lo que han hecho de respiratorio, todo lo que es pulmonar. Es decir, ahí va a venir insuficiencia respiratoria, fisiopatología del intersticio, semiología de la tos, del dolor torácico, el examen físico del sistema respiratorio. Entra la fisiopatología y semiología de la disnea, la hemoptisis, la vómica y gases arteriales. Entra todo lo que es fisiopatología y semiología de la condensación pulmonar y síndrome de bronquial obstructivo crónico. Entra síndromes pleurales, derrame pleural, y todo lo que es imágenes de evaluación de las patologías respiratorias. Todo eso entra para el tercer examen. Todo lo que estamos haciendo nosotros ahora es para el cuarto examen, todo lo que es cardio, ¿ya? A partir de ahora todos los exámenes son por los sistemas que estamos haciendo. Pero les vuelvo a recalcar, siempre repasen lo anterior. ¿Por qué? Porque los casos clínicos normalmente no vienen solo mírame la rafía, o sea, los casos clínicos vienen ya integrando funciones vitales, ¿me dejo entender? Viene integrando una anamnesis, un antecedente. El caso clínico les va a poner datos que tienen que analizar, ¿me dejo entender? Entonces, todo es integrativo. Y eso necesito que lo entiendan, ¿ya? Es integrativo. O sea, de hecho que las preguntas se van a abocar bastante a la unidad, casi diría el 80%, pero va a haber un 20% que es integrativo. Son preguntas que van a integrar y va a ser sumativo. Es decir, lo que se ha hecho en la primera unidad y segunda se va a integrar con casos clínicos de problemas respiratorios. Así va a ser el examen. Por ejemplo, le meto fiebre a un paciente con problema respiratorio. ¿Cuál es el diagnóstico? Sindrómicos, ¿ya? Bien, doctores, aclarando ese punto, ¿ya? Aclarando ese punto, aprovechen este segundo examen. Bien. Uy, ¿qué ha pasado con la...? ¿Cuál es la clave? Bien, doctores, a ver, estos temas son no muy difíciles. Como yo sé que ya dominan la fisiopatología de hipertensión pulmonar y la tromboembolia pulmonar, va a ser muy fácil entender la clínica, ¿ya? ¿Qué significa hipertensión pulmonar? Mayor de 15 Mayor de 15, ¿qué? Pero mayor de 15, ¿qué? ¿Pero qué presión? Hidrostática. Presión arterial media. Presión arterial media de la parte pulmonar. mayor de 25. Mayor de 15.
¿Pero qué, pues? ¿Qué? Ya, ¿cómo? A ver, yo si quiero definir una hipertensión arterial, yo tomo la presión. Ustedes, por cierto, ya saben tomar. ¿Listo? Pero al pulmón tú no le puedes tomar la presión. Tienes que poner un catéter que básicamente se dirija a medirme las presiones pulmonares, ¿no? Entonces ahí es invasivo. Es bien complejo medir la presión de la presión pulmonar. Yo les hago una pregunta: ¿por qué se eleva la presión del pulmón? O la presión a nivel pulmonar. ¿Cómo así se eleva? A ver, doctora Rosa, ¿qué quiere hablar? Acúmulo de líquido. ¿Dónde aumenta el líquido? No entiendo. ¿Qué valvulopatía? Ya, estenosis mitral. A ver, razonemos. Si tengo estrecho la mitral, significa que el pasaje del volumen de la aurícula izquierda va a ser lento, con mucha dificultad. Por tal motivo se queda, o sea, digamos, de todo el líquido que tiene que pasar de la aurícula izquierda, no puede pasar porque hay una estrechez. Y por tal motivo eso va a aumentar la presión a nivel de la aurícula izquierda. Aumenta la presión en la parte básica de las venas pulmonares, y eso va a aumentar la presión de capilar pulmonar. ¿Ya? ¿Está bien? Tiene lógica. Insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, ya el corazón no bombea, aumenta la precarga, aumenta el volumen y también aumenta la presión. ¿Ya? Y por eso se genera edema pulmonar. Ya está, listo. ¿Otra causa? Infarto de... Bueno, tendría el mismo principio de insuficiencia cardíaca. ¿Otro? ¿Cómo así? Tumores mediastínicos. Expliquen. Todo lo que dicen, me dicen la fisiopatología. A partir de ahora vamos a hablar con pura fisiopatología. Razonen. ¿Ya? ¿Ah? Tromboembolia pulmonar. Explíquenos, doctor, ¿cómo así? ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Se obstruye, aumenta el líquido? No, pero aumenta el líquido, por ende aumenta la presión hidrostática, aumenta la sangre. ¿Por qué no puede pasar? A ver, si yo tengo una tromboembolia pulmonar arterial, imagino. Ya está. No llega sangre. No, pero dentro. ¿Dentro de dónde? O sea, llega, pero no sé, por la obstrucción sale la sangre. Te acepto, doctor, en una tromboembolia pulmonar crónica, pero la aguda no. Tendría que ser muy severo. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? Porque en la tromboembolia pulmonar lo que estoy haciendo es, hay un trombo que obstruye la circulación, no llega sangre al pulmón, pero en esencia se va a producir un aumento desde un punto de vista crónico por respuesta, ¿no? Podría ser, sí, pero tendría que ser más crónico. Ya, vamos a empezar. El botoncito. No, el teclado. Flechita, flechita. ¿Funciona? ¿Funciona? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Anda, duermo. No me molestes.
Bien, vamos a definir lo que es hipertensión pulmonar, doctores. La existencia de una presión media en la arteria pulmonar, más o menos una presión arterial media, mayor a 25 milímetros de mercurio, donde la presión media en la arteria pulmonar, ¿ya? 25 milímetros de mercurio en reposo. Y si la persona está haciendo un esfuerzo físico, corriendo, una prueba de esfuerzo que a veces hacemos, suele ser más de 20 milímetros de mercurio durante el ejercicio, ¿ya? Básicamente se menciona yo. Ahora, esto es a nivel de lo que es la presión en la arteria pulmonar. Es decir, yo hago un cateterismo, ¿listo? Ingreso por mis cavas, ingreso por mi aurícula, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, ingreso por la arteria pulmonar y voy avanzando hasta llegar a lo más profundo y trato de medir que la presión de la arteria pulmonar. ¿Listo? Ahora dicen, pero doctor, yo quiero medir la presión del capilar, no quiero medir la presión de la arteria pulmonar, yo quiero medir la presión del capilar. A ello le llamamos la presión en cuña. Es una palabra que deben recordar que hicieron ustedes o de enclavamiento, ¿no? Se menciona de que cuando la presión de cuña o enclavamiento es mayor de 15 milímetros de mercurio, también es diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿ya? No se olviden, 25 o más de 30 en ejercicio. Es una enfermedad de los pulmones que puede ocurrir sin ninguna causa identificable muchas veces. Puede ser heredada, resultado de complicaciones de enfermedades respiratorias, cardíacas e inmunológicas. Normalmente la causa es idiopática. ¿Qué significa la palabra idiopática? Que no se conoce su origen desconocido. Significa que el médico no sabe por qué. Es como que, doctor, yo no sé qué. Bueno, como no sabemos, para no quedar mal, idiopática. Ah, está. Suena bonito, ¿no? En vez de decir no sé, Idiopático. es idiopática. Ah, está. ¿Listo? Entonces, es la primera causa. Las otras causas son cardiovasculares, como por ejemplo insuficiencia cardíaca que se mencionaron, valvulopatías o estenosis mitral. La otra causa son enfermedades pulmonares crónicas, como la fibrosis pulmonar, ¿no? Enfermedades que el pulmón altera su estructura y aumenta la presión del pulmón, ¿sí? Otra causa son básicamente de enfermedades sistémicas como las colagenopatías, lupus, artritis reumatoide o en todo caso enfermedades como la sarcoidosis, que también puede generar hipertensión pulmonar. Ya son otro tipo de enfermedades que ya son muy específicas, pero el grueso de la hipertensión pulmonar es idiopático, que por cierto es la mayor. Después viene la parte cardíaca o valvular, valvulopatía, todo lo que es cardiovascular, y por tercero los problemas pulmonares, ¿sí? Son tres grupos grandes. Los otros ya son misceláneas, son otras enfermedades, lupus, artritis reumatoide, sarcoidosis, que podrían producir. Es una enfermedad rara y poco común, que afecta más a quién, a mujeres que a los hombres, ¿ya? Los hombres deberían sufrir. Porque muchas de las causas idiopáticas que llamamos idiopático son a veces de origen autoinmune. Y querramos o no, las enfermedades autoinmunes les dan más a las damas que a los varones. Por ejemplo, lupus, más a las damas. La artritis reumatoide, diría que por ahí también, pero también varones casi van por ahí. Por ejemplo, la escleroderma, las vasculitis, mayormente se dan más. Problemas tiroideos de forma autoinmune también en mujeres.
Sí, pues es parte de la perfusión. Pero eso sí, no les da infartos mucho porque están protegidas por su estrofa. Entonces, doctores, no se olviden, esta parte de anatomía no lo voy a resaltar mucho, eso ya se supone que ustedes lo saben. No se olviden que por acá yo ingreso a nivel de aurícula básicamente derecha, ventrículo derecho, ingreso en la arteria pulmonar y mido. La presión de enclavamiento, presión capilar, más bien ingreso yo por las arterias, las venas pulmonares y trato de entrar para poder medir específicamente la presión capilar. ¿Ya? Miren, cada alveolo, recuerden, doctores, que la circulación pulmonar tiene dos propósitos. Uno, para intercambio gaseoso, que ustedes están viendo aquí, y otro tiene un efecto básicamente nutricio, para mejorar la parte de los bronquios, bronquiolos, que da un soporte nutricional. Entonces, la hipertensión pulmonar afecta a ambos, ¿ya? Entonces, aumenta tanto la presión de la parte nutricia como la presión de la parte de intercambio gaseoso, ¿ya? Ténganlo presente. Claro, miren, yo puedo ser hipertenso y por mi hipertensión genere que una insuficiencia cardíaca, y por mi insuficiencia cardíaca genere una hipertensión pulmonar. Por ejemplo, ¿no? ¿Saben esa secuencia, no? El hipertenso hace hipertrofia ventricular izquierda, hace dilatación cardíaca, hago insuficiencia cardíaca con los 25 años y de ahí hago una hipertensión pulmonar como consecuencia de toda esa cadena. Ahora, que se dé primero la hipertensión pulmonar significa de que la causa tiene que ser idiopática. Entonces, yo tengo hipertensión pulmonar, me va a dar una falla cardíaca ¿de qué tipo? Derecha. Claro, imagínense que tengo mi presión a nivel pulmonar aumentada. ¿A quién le va a afectar esto? Al ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho va a querer bombear toda la sangre y no va a poder pasar con mucha facilidad. ¿Qué va a pasar con mi ventrículo derecho? Así como el ventrículo izquierdo por la hipertensión sistémica crece, el ventrículo derecho va a crecer. ¿Qué va a crecer también? Mi aurícula derecha. Y me está generando una insuficiencia cardíaca derecha. Y con todo, cuando una hipertensión pulmonar genera una insuficiencia cardíaca derecha, eso se llama cor pulmonar. Muy bien, cor pulmonar. Entonces, una insuficiencia cardíaca derecha que se origina por otras causas no puede llamarse cor pulmonar, ¿ya? Solamente se llama cor pulmonar cuando la causa de la insuficiencia cardíaca derecha es de por hipertensión pulmonar. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo genero una falla cardíaca derecha, puedo generar edemas, ascitis, cardiopatía, hepatomegalia, todo lo que ustedes quieran, todo lo que es derecho, y sí podría generar una hipertensión pulmonar, podría, pero no es común, más de la otra manera. Bueno, acá ven la estructura pulmonar, que bueno, la parte cardíaca que se va a afectar. Ya, esto ya lo conocen. También saben la frecuencia respiratoria, no lo voy a resaltar. Esto sí, a ver, si yo aumento la presión a nivel de la arteria pulmonar, de hecho que voy a tener una muy buena ¿qué? ¿Perfusión o no? Sí. ¿Por qué? Porque sí. A ver, miren, analicen bien porque cuando venga la pregunta de los exámenes tienen que razonar lo que va a venir. No va a ser de memoria, por si acaso. En el caso de que se aumente la presión en esa... Ya, si yo tengo una presión pulmonar aumentada, ¿va a haber una buena perfusión? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque sí. Disminuye la perfusión, ¿por qué? ¿Por qué crece el ventrículo derecho? Ya, claro, porque la sangre tiene mucha dificultad para poder vencer a la presión arterial pulmonar que está alta. Mi ventrículo derecho lo máximo que puede generar es hasta 25 milímetros de mercurio, así, haciendo todo su esfuerzo. Pero ¿cuánto tiene la hipertensión pulmonar? 25 o más. Entonces, si tu ventrículo derecho a las justas genera 25 y tu pulmón genera 30, y
si lo va a hacer, lo tiene que hacer con mucho mayor fuerza, y por eso, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Se va a hipertrofiar. Pregunta, ¿la perfusión es buena o no? Ahora sí ya entiende la pregunta. No es muy buena la perfusión porque tiene mucha dificultad para que la sangre pueda pasar por tu pulmón. Muy diferente a la pregunta que te diga, ¿su intercambio gaseoso es bueno? El intercambio gaseoso no tendría por qué afectarse, ¿listo? Porque tu membrana, pero a futuro sí, se va a afectar cuando la hipertensión pulmonar se hace más crónica, ¿ya? Entonces, muy bien, analicemos esto. Vamos a ver la ventilación alveolar, la difusión alveolo-capilar, la perfusión capilar y la relación de la ventilación-perfusión, que tiene que ver mucho con estos pacientes, ya que pueden generar cuadros de insuficiencia respiratoria. Entonces, la ventilación alveolar implica la renovación periódica del gas alveolar. Pregunta, ¿un paciente con hipertensión pulmonar se va a afectar su intercambio gaseoso alveolar? Al inicio no, ¿no? Hay un intercambio. El problema es que cuando uno genera hipertensión pulmonar, doctores, hay un mecanismo que se va a dar de vasoconstricción, ¿ya? De remodelamiento pulmonar. Entonces, ahí sí, cuando ya es crónico, doctores, ahí sí se va a generar alteraciones a nivel de lo que es el intercambio gaseoso y alveolar. ¿Listo? La ventilación, propiamente, como ustedes recordarán, es un fenómeno que me va a ayudar a que el paciente pueda hacer intercambio de oxígeno con CO2. ¿Ya? Y eso también a futuro se va. La difusión alveolar, que te vamos a analizar, y la perfusión capilar, casi, doctores, les puedo decir que se mantienen bien al comienzo de una hipertensión pulmonar. Ya cuando es crónico, recién se modifica. Entonces, para mí, yo necesito mantener una buena relación ventilación-perfusión, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, en una hipertensión pulmonar hay mucha dificultad para que el ventrículo derecho venza la resistencia, venza la presión. Lo va a hacer, pero a costa de hipertrofiarse, ¿listo? Por tal motivo, la perfusión al comienzo casi va a ser óptima, pero conforme va pasando los años, ya es deficiente, ¿listo? Ya es deficiente. Por tanto, la perfusión, por lo menos, va a ser óptima al comienzo. Por la exigencia, por la presión, se va a tratar de mantener. La ventilación también va a ser óptima. Entonces, el intercambio a costa de aumentar la presión a nivel ventrículo derecho. Ahora, hay una relación ventilación-perfusión que dice que cuando es más de uno, significa que hay mayor ventilación que perfusión, y cuando es menor de uno, mayor perfusión que ventilación, ¿no? Recuerden, doctores, que nosotros básicamente no nos vamos a abocar a la circulación mayor, sino a la circulación menor. Valores normales de la presión y la resistencia del circuito pulmonar. A ver, aurícula derecha. ¿Ustedes en EKG ya han hecho cómo se mira las ondas P? Sí. ¿Patológico o normal? Normal. ¿Cómo Ay, se patológico vería también. la onda P de alguien que tiene hipertensión pulmonar? A ver. Crecimiento auricular. ¿La aurícula izquierda va a estar crecida o la derecha? Derecha. Ya, por tal motivo la P va a ser picuda. Muy bien. Entonces van a tener que encontrar una T picuda, ¿ya? Sí o sí tienen que encontrar un paciente con hipertensión pulmonar de larga data. Va a hacer crecimiento del ventrículo derecho y va a hacer crecimiento de la aurícula derecha. ¿Y cómo se ve la onda P cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda? No crece para arriba, sino se hace más larga. Ya, muy bien, también está. 1 más 1 es igual a 2 también. Vamos a ver cuando hagan raíz cuadrada y hagan derivadas e integrales ahí. No, digo, o sea, esta pregunta que les he hecho es como la pregunta de 1 más 1 es igual a 2. Algo así. Vamos a ver cuando hagamos las preguntas ya de nivel avanzado. ¿Ya? Aurícula derecha, ¿cuánto tiene normalmente presiones? De 0 a 5 metros de mercurio. Ventrículo derecho, ¿cuánto es lo normal que tiene de presión arterial media? De 0 a 12. Pero su presión sistólica puede llegar hasta ¿cuánto? A 30, y su presión diastólica hasta 15.
Por eso les decía, o sea, lo normal es 25, yo creo que hasta ahí vamos bien, pero el ventrículo derecho puede llegar a su máximo cuando quiere vencer a la presión pulmonar arterial, ¿ya? No te conviene porque lo vas a lesionar. La arteria pulmonar normalmente puede ir su presión sistólica de 15 a 30 y de 5 a 12, pero su presión arterial media normalmente de 9 a 18. La aurícula izquierda de 5 a 12, la parte vascular pulmonar, hay una resistencia de 60 a 120 y sistémica de 900 a 1200. Bueno, básicamente hablando de resistencia, ¿no? La dificultad o la resistencia que se genera el flujo de tránsito a nivel de las arterias, ¿no? O de la parte vascular. Causas, como les decía, una de las principales causas de hipertensión pulmonar arterial se llama hipertensión pulmonar primaria, o más conocida como idiopática. No sé, doctor, no sé, pero idiopático suena bonito. Son esporádicos y son de herencia familiar. Muchas a veces están asociadas a enfermedad de tejido conectivo. Pregunta, ¿a quién más les da las enfermedades de tejido conectivo? Mujeres. Las cardiopatías congénitas con su cortocircuito izquierda-derecha también, doctores. Porque imagínense que una comunicación interauricular. Ya. Mi ventrículo izquierdo tiene más presión. Mi aurícula izquierda tiene más presión. Por tal motivo, la sangre va a ir de mi aurícula izquierda a la aurícula derecha y le va a aumentar la presión y la carga de volumen. Por tal motivo, me va a generar mayor hipertensión pulmonar a larga edad. Pero lo curioso es que una vez que aumenta la presión a nivel del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, porque en algún momento va a aumentar más, va a vencer la presión y el circuito otra vez regresa, y ahora sí el paciente va a generar ¿qué tipo? Cianosis. ¿Entiende lo que les digo? A ver, yo tengo una comunicación interauricular. ¿Listo? Listo. Inicialmente, ¿dónde hay más presión? En la derecha. La aurícula Derecha. izquierda, porque el lado izquierdo tiene más presión y el derecho tiene menos presión. Eso es lo normal. Yo tengo una comunicación interauricular, por tal motivo. ¿Ah? A petición de los demás. Puedo sacar pizarra, por favor. A ver, si llega. La cámara. A ver, doctores, Ya. vamos, acá yo tengo. Ya, a ver, se supone que mi ventrículo, mi aurícula básicamente derecha, mi ventrículo derecho, mi aurícula izquierda y mi ventrículo izquierdo. Por lógica, siempre el lado izquierdo tiene más presión. Ya. Si yo genero una comunicación aquí, la sangre ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir de izquierda a derecha porque es lo más lógico. Entonces hay más presión y se va para aquí. Y eso va a incrementar ¿qué? El volumen y la presión a nivel del lado derecho. Este aumento de presión va a aumentar el mayor flujo a nivel pulmonar y te genera ¿qué? Hipertensión pulmonar. Hasta ese momento no hay cianosis. ¿Por qué? Porque todo circula y pasa por la parte, porque en ningún momento la sangre venosa está pasando al lado izquierdo, porque el flujo es para este sentido. Pero va a llegar un momento que el paciente va a comenzar a aumentar la presión en la aurícula derecha y va a superar a la aurícula izquierda y el flujo se invierte. Por eso es que pasan años. Estos pacientes con comunicación interauricular generan ¿qué? Cianosis. Entonces, cuando se genera cianosis, ya el pronóstico cambia. ¿Ya? Por eso es que muchos pacientes con comunicación interauricular no se dan cuenta, pueden tener una vida casi normal. Y el calibre de los vasos pulmonares bajaría, ¿no? Porque no hay circulación de sangre en ese. Claro, bajaría de diámetro. Pero en general lo que quiero que entiendan es que la cianosis en una comunicación interauricular es porque ya se generó ¿qué? Hipertensión pulmonar. O sea, este paciente realmente debió haberse operado hace tiempo. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Pero sería una comunicación interauricular de larga edad. De larga edad.
También te lo puede dar ductos arteriosos persistentes, que también deben haber leído, y también comunicación interventricular, que también se ha visto que puede generar este tipo de problema. Bien. A ver, cardiopatías congénitas, como le decía, cortocircuito izquierda-derecha, hipertensión portal, infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. Sí se ha visto niños que han sido contagiados o que pueden generar hipertensión pulmonar, anorexigénicos, aceites tóxicos, hipertensión pulmonar resistente de recién nacido, persistente de recién nacido, básicamente por malformaciones congénitas y de comunicaciones que pueden persistir. Hay hipertensión pulmonar venosa, que tiene otro tipo de denominación, ¿ya? Una cosa es hipertensión pulmonar arterial y otra cosa es hipertensión pulmonar venosa, que al final vendría a ser casi lo mismo, porque uno aumenta al otro, ¿no? Porque la arterial continúa con la venosa. Si el venoso aumenta su presión, ¿ustedes qué va a pasar con la arterial? Va a aumentar, ¿no? Entonces, claro, un mecanismo de compensación: cardiopatías auriculares o ventrículos del lado izquierdo del corazón, valvulopatías del lado izquierdo, como lo que mencionaron, estenosis mitral, compresión extrínseca de las venas pulmonares centrales, las famosas mediastinitis fibrosantes y las adenopatías o tumores a nivel mediastinal también, enfermedades venoclusivas pulmonares, hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias. Y acá sí quiero resaltar algo. ¿Qué dice acá? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes con EPOC, doctores con EPOC, hacen hipertensión pulmonar, ¿ya? Ténganlo presente. Por eso es que ellos hacen a veces fallas cardíacas derechas. Neumopatías intersticiales, los que tienen fibrosis pulmonar también pueden hacer hipertensión pulmonar. Síndrome de apnea durante el sueño, los pacientes gorditos que se duermen y hacen y no respiran, pasa 15 segundos, no respiran, pasa 20 segundos, su saturación baja a 40, después y comienzan a respirar. Ellos también hacen hipertensión pulmonar. Hipoventilación alveolar, los que son obesos, ¿ya? Los que son obesos. Exposición a grandes alturas. Por ejemplo, la gente, ¿quiénes hacen más hipertensión pulmonar? A ver, les pongo un ejemplo. ¿El que vive en la altura o el que vive en costa y viaja para trabajo a la mina? Ya, se ha visto que los que hacen más hipertensión pulmonar es aquella persona que, a ver, digamos que yo soy minero y voy a trabajar en Antamina. Me voy a hacer repaso por 20 días y 10 días vengo acá a estar en la costa. Descanso 10 días y vuelvo a subir. Esos pacientes que hacen cambios generan más hipertensión pulmonar que el que vive allá, ¿ya? Entonces, no es bueno, ¿ya? No es bueno, pero lamentablemente justo esos pacientes que han trabajado de esa manera son los que generan hipertensión pulmonar muchas veces, ¿ya? Bueno, tenemos displasias pulmonares, hipertensión pulmonar debido a enfermedades trombóticas. ¿Qué dicen? Tromboembólicas crónicas. La tromboembolia pulmonar, lo que comentó su compañero, las trombosis, pero tiene que ser crónica, no las agudas, por si acaso. Hipertensión pulmonar debido a enfermedades que afectan directamente a la vasculatura pulmonar. Miren, ¿qué enfermedades tenemos? Es esquistosomiasis y sarcoidosis. Hay una enfermedad que se llama angiomatosis capilar pulmonar. Es una enfermedad básicamente que altera la estructura de los vasos sanguíneos pulmonares y te genera hipertensión pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, si yo sospecho y le digo, mi paciente tiene un síndrome de hipertensión pulmonar, porque es un síndrome, ¿sí? Si ustedes me llegan al diagnóstico de síndrome, no significa que han llegado al diagnóstico definitivo. Ya saben que tiene hipertensión pulmonar, lo han clasificado, lo tienen ahí, y ahí les diré, quiero que me digas cuál es el diagnóstico etiológico. Entonces tendrás que tú, con tu entrevista y tus preguntas, definirme cuál de todos estos es. Así es, entonces. Por tal motivo, en semiología a mí me interesa que sepan sindromizar, porque si saben sindromizar, ya va a ser más fácil preguntar qué quiero buscar. Pero si no sindromizas, realmente no vas a saber dónde estás parado. Tengan mucho cuidado en ese aspecto.
Por tanto, digo la epidemiología, sí. En el caso de la tromboembolia pulmonar, creo que se hablando de dijo de manera crónica. ¿Cómo explicaría que la persona que tiene un trombo sentada y genera disfunción? En ese momento es formadura. No, pero es que no estábamos hablando de la disnea, significa que no hay, estás creando como un, a ver, no llega circulación, por tanto no tienes intercambio, porque no hay sangre. Si no llega sangre a tu pulmón, ¿cómo haces el intercambio alveolar? No es porque tiene líquido y no puede. No es por eso. La tromboembolia pulmonar significa que el alveolo está normal, pero su vaso sanguíneo no llega a sangre, porque está tapado. Y como no llega sangre, ¿cómo intercambia? ¿Cómo sacas el CO2 y cómo haces que ingrese el oxígeno? En el caso de la crónica es porque obstruye parcialmente. Sí, obstrucciones parciales, no totales. Si es totales, se va a morir. Parciales. La epidemiología, doctores, a partir de ahora, la semiología, la anamnesis, depende de esto. Si no sabes la epidemiología de las enfermedades, no vas a saber qué preguntar tampoco. Se estima que en todo el mundo su incidencia anual de la población general es de 1 a 2 casos por cada millón de habitantes. No es tanto, no es mucho en realidad. La mayor prevalencia se da en la tercera y cuarta década de la vida, edad más o menos promedio de 36 años. Aunque hasta un 9% de los casos afectan a pacientes más de 60 años. Entonces, si me viene un paciente que tiene 75 años, ¿podrá hacer hipertensión pulmonar a esa edad? Sería muy raro. Y si me viene un paciente que tiene 30 o 40 años, ¿podrá hacer hipertensión pulmonar? Sí, podría haber la causa de hipertensión pulmonar. Porque justamente los grupos etarios están marcados en medio. ¿Ya? ¿Afecta con más frecuencia a quién? A las mujeres. Pues nada más, ustedes nos ganan siempre. Ustedes deberían sufrir, no nosotros. Ya, nos ganan. Nosotros los varones, lamentablemente en enfermedades vamos a perder. Hipertensión pulmonar idiopática, creo que ya lo comentamos, se desconoce la causa en realidad, no se logra determinar qué lo originó, queda como idiopático, ¿ya? Se llega al diagnóstico por descarte, se ha heredado, se puede adquirir en la infancia, a veces se asocia a medicamentos y a drogas, ¿ya? A medicamentos y a drogas. Hipertensión asociada a otras condiciones como enfermedad del corazón, neumopatías, falta de oxígeno, obstrucción, enfermedades inmunológicas, hepáticas, endocrinológicas, después del parto por infecciones también. Son del grosor, de la parte más gruesa. Y vamos a entender un poco la teoría para que entiendan la sintomatología. Siempre es importante fisiopatología con sintomatología y semiología. Tienen que asociarlo, si no, no van a poder razonar. A ver, ¿qué sucede cuando tengo una hipertensión pulmonar? Básicamente da un aumento de los tromboxanosados y disminución importante de los niveles de prostaciclinas. ¿Listo? Los niveles elevados de ¿qué? Endotelina y niveles elevados de serotonina. Entonces, se va a generar más o menos una hiperexpresión de receptores de factor de crecimiento bajo nivel de óxido nítrico. Por tal motivo, doctores, ¿qué va a pasar con los vasos sanguíneos? Va a haber contracción. Vasoconstricción, ¿ya? Ese es el problema de la hipertensión pulmonar. Se genera un fenómeno de vasoconstricción y genera aumento de la presión pulmonar. Entonces, doctor, si ese es el problema principal, como tratamiento, ¿qué tendría que darles? Un vasodilatador que dilate básicamente, no tanto mi cuerpo, porque si no me puede generar una presión ortostática, ¿no? ¿Te imaginas que me dé un vasodilatador y que vasodilate todo mi cuerpo? Me puede generar hipotensión. Por tal motivo tengo que dar un quebraje que tenga un efecto más pulmonar. Ya está. Y por tal motivo se usa un medicamento que no se van a sorprender si es que alguna persona, varón o mujer, bueno, mujer en este caso, lo está usando. Es el famoso sildenafilo. ¿Se acuerdan? ¿Ah, sí? ¿Sí sabía? No. Ok, la pastillita azul que me llaman, ¿no? ¿Ya? Básicamente hay damas que toman sildenafilo por hipertensión pulmonar. Entonces,
Cuando un paciente le dice, ¿qué toma usted? Yo tomo sildenafilo. Le diré, bueno, no es que lo esté tomando porque quiera tener el varón relación sexual y todo eso, no es por eso. Porque a veces tiene hipertensión pulmonar, por si acaso. Ya, graben muy bien eso. Repito, el sildenafilo tiene un efecto de vasodilatación a nivel pulmonar más que sistémico. Y también a nivel esqueletal. También tiene el efecto vasodilatador. Disminución del peto intestinal vasoactivo, ¿no? Daños en las células endoteliales, túnica media de las células musculares lisas es transformada a un estado proliferativo, proliferación de fibroblastos en los vasos sanguíneos, depósito de tejido conectivo en la matriz, aglutinación de plaquetas, trombosis de la arteria pulmonar, producción de células inflamatorias. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno genera una hipertensión pulmonar, querramos o no, se hace una remodelación vascular y remodelación pulmonar. ¿No? Entonces es como que al final se cronifica el paciente. Hay factores genéticos que también están presentes. ¿Qué características exógenas van a tener estos pacientes? La hipoxia contribuye a perpetuar la entidad una vez más que se ha instaurado. O sea, lo que tenemos que evitar es que el paciente haga hipoxia, ¿no? O sea, ¿por qué? Una vez que generas hipoxia, se genera todo el mecanismo de, otra vez, de perpetuidad de la hipertensión pulmonar. Los anorexigénicos o los anorexgenos, que son compuestos de, como la fenfluramina y la dexfenfluramina, son fármacos que lamentablemente producen vasoconstricción pulmonar y eso no nos conviene. El uso de cocaína y estimulantes del sistema nervioso central, metanfetaminas, también aumentan el riesgo de hipertensión pulmonar. Entonces se genera una respuesta, hay una predisposición genética, hay factores facilitantes como por ejemplo factores determinantes como los famosos anorexigenos o en este caso VIH, aceites tóxicos, aumento de flujo pulmonar, colagenopatías, que por cierto por eso es que es más frecuente en mujeres. Todos ellos van a tener alteraciones a nivel del endotelio, va a generar una respuesta de vasoconstricción, va a haber una respuesta inflamatoria que puede causar trombosis, ¿ya? Proliferación celular, remodelamiento estructural, y ahí puede haber trombosis crónicas y eso genera mayor hipertensión pulmonar y es una cadena viciosa, ¿ya? Muy bien, por tal motivo hay polimorfismo. ¿Quiénes van a empeorar esto? Los cigarrillos, los que fuman, la gente que tiene policitemia, la hipoxia, ¿no? Los que, por eso decía, las personas que sufren de policitemia, o sea que viajan a altura, yo he visto que generan hemoglobinas que llegan hasta 20, ¿ya? 25 y eso tampoco no les conviene, difusión arterial, y al final se genera hipertensión pulmonar por remodelación vascular y esto genera hipertrofia del ventrículo derecho, difusión contráctil y falla cardíaca derecha, y eso se llama cor pulmonar. Listo, muy bien. Bueno, lo mismo que hemos mencionado, miren cómo se da el remodelamiento, un vaso adecuado, normal, y miren un vaso remodelado con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar secundaria creo que ya lo comentamos básicamente, y vean, esto es algo bien curioso. Miren, la hipertensión pulmonar y un paciente con pulmón normal, miren la vasculatura, ¿no? Muy buena, y miren la vasculatura de un paciente con hipertensión pulmonar. Hay vasoconstricción, hay disminución de diámetro, hay destrucción vascular y al final generan más hipertensión pulmonar. Remodelamiento. Entonces, doctores, cuando yo voy a ver una radiografía de un paciente con hipertensión pulmonar, ¿cómo va a estar su eje? ¿A qué lado va a estar? En el eje, perdón. Más a la derecha. Y una radiografía, ¿cómo va a estar el crecimiento más? Del corazón, ¿del lado derecho o izquierdo? Derecho. ¿Ya? Derecho. Entonces, si les llega un paciente con hipertensión pulmonar crónica y no hay crecimiento del ventrículo derecho, debería llamarle la atención. Puede que sea agudo y no sea crónico. Clínicas, va a ser disnea, ¿listo? Dolor torácico puede generar isquemia. Recuerden que disminuye la vascularización, hay disminución de la presión. Presíncope o síncope, el paciente se puede perder el conocimiento, un tercio de los pacientes. Intolerancia al ejercicio, no pueden hacer ejercicio.
edemas periféricos, fenómeno de Raynaud, hemoptisis. Doctores, recuerden que ya se destruyó, se ha remodelado el parénquima pulmonar, la parte vascular, y muchas veces estos vasitos pueden romperse y sangrar a nivel alveolar, y el paciente ¿qué hace? Hemoptisis, ¿ya? Hemoptisis. Cianosis, ¿ya? Todas esas condiciones clínicas. Respiración con ¿qué? Sibilancia. Sibilancia. ¿Por qué, doctores? Por este remodelamiento muchos de los pacientes generan broncoespasmos, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Frecuencia respiratoria incrementada, ritmo respiratorio corto, tos, vértigo, astenia, taquicardia, fatiga, síndrome de parqueadero. Básicamente, estos pacientes tienen dificultad de movimiento, tienen dificultad de deambulación, se agitan muy rápidamente, no toleran una postura, necesitan estar en reposo, y a veces cuando hacen movimientos de larga distancia, doctores, no lo toleran. Se puede confundir con una disnea de origen pulmonar, porque hay un redemolimiento pulmonar, pero es un origen de disnea vascular, ¿ya? Si son más detallistas y van a observar el pulso venoso, van a ver que las yugulares tienen una onda A. ¿Saben qué era la onda A, no? Sí. Tienen una onda B. Hay el ventrículo derecho y básicamente va a haber un segundo ruido palpable. ¿Cómo ha sido, doctor? Es como que hay un galope a nivel del segundo ruido. Se va a poder percibir ese galope. A nivel tricuspideo también va a haber un soplo. Componente pulmonar del segundo ruido aumentado. Ese de acá, ténganlo presente. ¿Por qué el segundo ruido? A ver, razonen conmigo. ¿Por qué el segundo ruido va a estar aumentado? Ya, a ver, ustedes saben que el segundo ruido, ¿quién lo forma? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. Se supone que ambas, lo hacen al mismo tiempo, casi. Por eso se escucha un segundo ruido, que tiene los dos componentes, tanto la arteria aórtica como la válvula pulmonar. Se supone. Pero si yo tengo un paciente que tiene hipertensión pulmonar, pregunta, ¿quién se va a cerrar primero, la aorta o la pulmonar? La aorta, y la pulmonar va a demorar un poco más porque justamente hay dificultad de pasaje. Entonces ese sonido del segundo ruido se va a tratar de separar. A veces puede haber un desdoblamiento del segundo ruido o se puede intensificar el segundo ruido, porque el golpe de la arteria pulmonar va a ser con más intensidad, ¿ya? Clic sistólico pulmonar, o también hay un soplo a nivel de la arteria, de la válvula pulmonar. La parte de la frecuencia cardíaca, bueno, esto como dato para que puedan ver en el paciente las funciones cardíacas en niños. Acá de 0 a 6 meses la frecuencia respiratoria. Por cierto, esto sí tienen que saber porque se supone que ustedes van a ir pediátricos. ¿Qué pasa si un niño de 2 años está con su frecuencia respiratoria de 28? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Otro no. En un adulto no, pero en un niño sí, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estos pacientes con hipertensión pulmonar pueden hacer dificultad respiratoria y tienen que contar su frecuencia. En un niño tiene que ser más de 30, si es un recién nacido, más de 50 respiraciones, 6 años hasta 25, hasta 10 años, ¿no? Y más de 10 años se dice de 12 a 15, 16, 20. Diagnóstico, ¿cómo hacemos? Factores de riesgo, exposición a fármacos y tóxicos y cuadros clínicos con relación a desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué voy a ver en el examen físico? Sonidos respiratorios, soplo cardíacos, tienen que auscultar muy bien el foco pulmonar, ¿listo? Y el foco aórtico, sensación de pulso sobre el esternón, sensación de aumento de volumen del hígado y el vaso, edemas. ¿Por qué edemas, doctores? Porque hace un cor pulmonar, una falla cardíaca derecha. Segundo ruido reforzado, ¿en qué foco? Pulmonar. Eso sí, tienen que entrenarse muy bien para el momento que lo van a escuchar. Galope ventricular derecho por cuarto tono y aumento del tamaño de las venas del cuello. ¿Por qué? Hace una infiltración yugular.
falla cardíaca derecha, pulso venoso con ondas A, pulso venoso con ondas B, presión, bueno, acá se equivocado, presión venosa yugular elevada, soplo de Grand Still, eso sí lo van a buscar como tarea, signo de insuficiencia cardíaca derecha y galope ventricular derecho de tercer tono. Todo es signología de falla cardíaca derecha. Nada, todo es eso, no cor pulmonar, básicamente. Entonces, el proceso de diagnóstico de hipertensión, la sospecha, la sintomatología, el electrocardiograma, van a identificar si hay factores como valvulopatías, lesiones estructurales, pulmonares, preguntarán si tiene fibrosis pulmonar, si tiene EPOC, si hay enfermedades asociadas. Van a pedir estudios, de hecho que van a pedir una radiografía de tórax. Si sospechan que es una hipertensión pulmonar, podrían pedir estudio de los flujos pulmonares, una angiotomografía también, para ver la parte vascular pulmonar, ¿listo? Una tomografía de tórax de alta resolución, un angiotem helicoidal de tórax, una ecografía abdominal, porque tengo que ver si hay hepatomegalia o hay esplenomegalia, ¿ya? Diagnóstico hemodinámicos, estudios hemodinámicos después de sus catéteres si quieren medir presiones, porque al final eso le va a llevar al diagnóstico, y la parte del ejercicio, la prueba de la marcha de los 6 minutos y prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es opcional. Entonces se le hace una prueba de esfuerzo de 6 minutos y ahí se va a ver cómo reacciona su cuerpo ante ello. Entonces, levantamientos, complejo pulmonar de Chávez. Esto de acá es una triada que se buscaba mucho en los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el complejo pulmonar de Chávez? Primero, levantamiento sistólico del segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Cómo, doctor? Sí, levantamiento sistólico del segundo espacio intercostal, ¿qué lado? Izquierdo. Quiere decir que yo palpo el segundo espacio intercostal izquierdo, pongo mi mano y ¿qué voy a sentir? Como un golpe. Tú pones tu mano y hay un golpe, ¿ya? ¿En qué espacio? En el segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces, sí, a ver, ¿por qué? Porque si hay un fenómeno de hipertensión pulmonar, se supone que va a haber un mayor crecimiento, hay una mayor presión, hay un mayor golpe. ¿Listo? Por hipertensión pulmonar. Choque del cierre pulmonar palpable, que es lo mismo que que acá. Entonces, es como que tú pones tu mano y sientes que vibra, que golpea. ¿Listo? En el foco pulmonar. Hablando del foco pulmonar, ¿ya? Muy bien, matidez más de 2.5 centímetros por fuera del borde paraesternal izquierdo a nivel del segundo espacio intercostal a la percusión. ¿Listo? ¿Qué más? A la auscultación, reforzamiento del componente pulmonar del segundo, ruido. ¿Listo? Datos de insuficiencia tricuspidia, cuarto ruido o ritmo de galope. Y a la palpación, levantamiento sistólico sostenido a nivel del borde paraesternal izquierdo bajo. Entonces, todas estas signologías, doctores, se llamaba, o le llamaban los semiólogos, el complejo pulmonar de Chávez, ¿ya? Complejo pulmonar de Chávez, ¿ya? ¿Qué exámenes no invasivos van a hacer? Oxitometría, una radiografía de tórax, un electrocardiograma, doctores, están obligados a pedir un electrocardiograma, una ecocardiografía, una espirometría, le hacen la prueba de la caminata de los 6 minutos y hacen un Doppler arterial y venoso o un triplex para ver el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. ¿Listo? ¿Qué se va a ver en el EKG? A ver, vamos a ver la derivada 1, 2, 3 y la B1. La onda P en la segunda está mucho más alta. Ajá. ¿Sí? Miren, como acá, ¿ven esta? Es mucho, miren acá, es bastante elevado, ¿no? Parece un volcán, ¿ya? Eso se llama T picuda, ¿ya? Muy bien, en la derivada 2 tengo una T picuda, muy bien. La onda P ancha en derivadas de los miembros IO B3 a B6 y picuda positiva en precordiales derechas, ya está. Y acá también lo pueden ver. A veces en la derivada, en la B1 lo van a ver como bifásicas, ¿ya? Bifásicas. La onda P bifásica. ¿Listo? Derivada 3 también se puede ver como ondas picudas, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Hipertrofia del ventrículo derecho. Eso significa que la onda R es mayor que la S, ¿en dónde?
B1. Observen, ¿no? Entonces, y esto es una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ustedes están obligados. Si les viene un paciente que sospecha de hipertensión pulmonar y en EKG tiene hipertrofia del ventrículo derecho, ya, pues confirma su diagnóstico, ¿no? Y tienen que saber cómo se ve una hipertrofia del ventrículo derecho y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por favor, eso, en todos los casos clínicos que tomamos en simulación, siempre viene una hipertrofia del ventrículo derecho y una hipertrofia del ventrículo. Ya les estoy diciendo ya que viene. Les ponemos el EKG y ahí tienen que leerlo. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, según lo que nos enseñaron, creo que en la hipertrofia del ventrículo izquierdo encontramos no, ahí está como Este es derecho. hipertrofia del ventrículo derecho, pero ahí encontramos R picuda, no R. Es el ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Y el VR, Pero ese profunda es en hipertrofia del ventrículo izquierdo, y ahí dice profunda. Claro, a ver, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo tienes acá básicamente lo que te están diciendo acá, que la onda R es mayor que la S. ¿Ya? Pero el B1. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo, normalmente lo que tú vas a aplicar ahí es la medida de Sokolov, por ejemplo, ¿ya? Y vas a ver los famosos infradesniveles a nivel de B5 y B6, Ajá, sí. que a veces lo confunden con infarto en las evaluaciones de Cohen, ¿ya? Entonces, y ahí vas a ver la de Sokolov, que básicamente tienes que ver la onda R y la onda S a nivel de B1. Entonces ahí, si tienes una suma más de 35 milímetros, eso ya te da el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Ajá. Ahora, en la derecha, básicamente lo que vas a ver es crecimiento de todo lo que son las marcas derechas, que es el B1, vas a ver cambios en el B2 y tendrías que hacer las derivadas primas, ¿ya? ¿Saben, no? ¿Qué son las derivadas primas? Las que ya no vas para el lado izquierdo, sino que vas para el lado derecho. Y por último, se puede darse un patrón de S1Q3T3 o bloqueo de rama derecha, que podría también presentarse. La radiografía, observen, ¿qué les parece esta radiografía? ¿Hay hipertensión pulmonar o no? A ver, analizamos. Primero, observemos el ventrículo derecho. ¿Hay crecimiento? ¿Qué les parece esto? ¿Y qué les parece esto? Hay un piercing. Yo creo que la arteria pulmonar. Ya, aquí la arteria pulmonar está un poquito más. Recuerden que esta es la aorta. Y acá está la arteria pulmonar, ¿sí? Ya está. Entonces, básicamente, lo que van a ver es que hay una predominancia iliar ya en esta zona del ilio del lado izquierdo. ¿Listo? Que les puede indicar a ustedes crecimiento a nivel de la arteria pulmonar. Por otro, van a ver los patrones ecocardiográficos, que es importante para que vean la funcionalidad de contractilidad miocárdica, cómo está el ventrículo derecho, cuál es la fuerza de contracción, si está haciendo signos de falla cardíaca derecha o falla cardíaca izquierda, cómo está su fracción de eyección, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Todos esos estudios lo tienen que hacer. Y no invasivos, de hecho, que una ecografía transesofágica, una gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión, una tomografía, cateterismo cardíaco, arteriografía pulmonar, resonancia magnética, exámenes genéticos y una biopsia pulmonar para ver las modificaciones estructurales, pulmonares y vasculares. Ahora, doctores, ¿se acuerdan de las clases funcionales de NIHA? Ya, ahora existen las clases funcionales de NIHA, pero para hipertensión pulmonar. Que también. ¿Ya? NIHA-HU. ¿Listo? Es parecido. Clase 1, paciente de hipertensión pulmonar, quienes no tienen limitación de actividad física. Probablemente la actividad física no causa incremento de la disnea, no hay fatiga, no hay cansancio, no hay dolor de pecho. O sea, está tranquilo. Nivel 2 o clase funcional 2, una limitación moderada en sus actividades, no siente malestar de reposo, pero la actividad física normal causa una cierta disnea, una fatiga,
un dolor de pecho o un presíncope que podría causarles pérdida de conocimiento, sí, podría haber. Clase 3, limitación muy marcada en su actividad física, no siente malestar, escasez, reposo, pero la menor actividad física normal causa aumento de la disnea, fatiga y pueden hacer síncopes. Y clase funcional 4, lamentablemente el paciente no puede hacer absolutamente nada y todo aparece hasta en el reposo. Pronóstico malo. ¿Ya? Pronóstico malo. Sí. Complicaciones: falla cardíaca derecha, cor pulmonar o corazón pulmonar, así le llaman. Doctor, mi paciente tiene un corazón pulmonar. Corazón pulmonar. ¿Ya? Es el otro nombre. O insuficiencia cardíaca derecha o falla cardíaca. Edema pulmonar podría desarrollar falla respiratoria, hemorragias sanguíneas y trombosis. Bien, la otra que vamos a ver es la tromboembolia pulmonar, principalmente la tromboembolia arterial, ¿sí? Que es la que más me interesa. Recordarán, doctores, que básicamente puede haber una obstrucción total de la arteria pulmonar o puede haber una obstrucción parcial. ¿Ya? Si es total, doctores, el paciente va a desaturar rápidamente. ¿Ya? Sensación de falta de aire. Le tomas la placa de rayos X y está normal. Le vas a auscultar el pulmón y el murmullo vesicular pasa normal. Entonces, si le viene un paciente y le dice: doctor, no puedo respirar. A ver, a mí me han enseñado que tengo que examinar. Le tomas, le escuchas su murmullo, pasa normal. Murmullo, normal. Tú dices: qué extraño, te falta el aire, sí, doctor. Y efectivamente lo comienzas a saturar y su saturación está en 85. Pero el pulmón está normal, doctor. ¿No? Hay una placa de 2X, seguro por ahí sale algo. Y la placa pulmonar sale normal. Y tú dices: pero ¿por qué está desaturando a mi paciente? Seguro está hipotenso y la presión es normal. A ver, radiografía normal. Murmullo vesicular normal. Presión normal. Pero está desaturando a su paciente y la inicia de forma brusca. ¿Qué será? ¿Qué será? Preguntaremos antecedentes. Diré: a ver, por casualidad usted acaba de llegar de viaje. ¿De dónde viene? Yo vengo desde Tumbes. ¿Cuántas horas es el viaje de Tumbes a Lima? 23 horas. ¿23? Sí, 23 horas. No, es menos. 18. No, es 23, doctor. ¿Sí? ¿23 horas? Te viene a viajar a Tumbes, dice que no puedo decir nada. El Club del Sur, Ya, bueno, ya, pongámosle 23 horas. Una persona que está sentada 23 horas, pregunta: ¿qué va a pasar con su circulación a nivel de sus... Va a haber éstasis venosa y también cierta éstasis arterial. O sea, no hay un movimiento de líquido. Por tal motivo, este paciente puede hacer trombosis venosas y uno de esos trombos puede viajar y causar una tromboembolia pulmonar, ¿no? Y sí, doctores, pregunten. Entonces, si le viene un paciente: ¿por qué usted ha viajado? No, no he viajado. Otra pregunta que le harían: ¿qué sería? Ha estado estudiando todo el día y no se ha movido. Bueno, eso no es común, ¿no? Lo otro que es, por casualidad, ha sufrido, lo han operado, ya estaba hospitalizado, no se ha movilizado usted. Ah, sí, doctor, yo estoy operado y he estado tirado en cama por lo menos 10 días, no me he movilizado. Y me acaban de alta y ahora estoy viendo porque no puedo respirar. ¿Ya? Entonces, todo lo que genere éstasis puede generar tromboembolia pulmonar, sí, porque puede hacer una trombosis venosa profunda y ahí sí, doctores, el paciente se va a complicar. Entonces, la obstrucción puede ser total o parcial del flujo arterial pulmonar, produciendo un coágulo de sangre que trae como consecuencia defecto de oxigenación en el organismo. Como el problema es vascular, doctores, no van a encontrar ningún problema a nivel del murmullo vesicular en la radiografía, todo va a salir normal. Y ustedes se van a desesperar y van a decir: ¿y ahora qué tiene mi paciente? Y en su mente tienen que recordar a la tromboembolia pulmonar. Ya, no se desesperen, dejen que su mente en ese momento capte lucidez y digan: a ver, si todo está normal, algo debe tener. Y siempre acuérdense de esa relación ventilación-perfusión. Ventilación funciona bien, entonces quiere decir que el problema no es ventilación, el problema es perfusión. Pero tiene buena presión, no está hipotenso, veo que tiene buen llene capilar. Entonces, ¿por qué no le está llegando buena perfusión al pulmón? No es una tromboembolia pulmonar. Entonces tú ya vas razonando y vas buscando la causa. El 80-90% de los pacientes
El origen de las tromboembolias pulmonares son ¿de qué origen? De trombosis venosas profundas, de miembros inferiores. Entonces, doctor, ¿quiere decir que si a mí me llega una vez un paciente con trombosis venosa profunda, ¿lo voy a mandar a su casa o lo dejo hospitalizado? Miren, se lo estoy repitiendo ahora. No quiero que en internado le manden a su casa. El paciente dice, doctor, yo estoy tranquilo, esto ya lo tengo ya hace varios días. Me voy a mi casa, estoy venido porque comencé a sentir un poco de dolor. Y lo mandan a su casa porque el paciente está tranquilo y regresa al día siguiente para necropsia. Porque ha hecho una tromboembolia pulmonar masiva y nada, a veces llegan cadáveres, no logran llegar. Y el problema está de que no hubo un buen diagnóstico probablemente. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? Y a veces es engañoso, no pareciese que tuviese una trombosis venosa profunda. Tienen que hacer muy bien la semiología cuando hagamos la parte vascular, la maniobra de Homans. Hay algo de 5 maniobras que tienen que aprender para trombosis venosa profunda. Entonces, si no lo hacen bien, puede que al paciente lo esté mandando a su casa y le pase una tromboembolia pulmonar, y ahí sí, es bien caótico cuando tiene una tromboembolia pulmonar, bien caótico, ¿ya? Bien, se define como la obstrucción parcial completa, segmentaria o total del flujo arterial pulmonar producido por un émbolo. Puede ser aire. ¿Se acuerdan que les comenté yo que les saqué el catéter venoso? El catéter de diálisis. Entonces la idea es sacar y que no entre aire. Entonces la técnica, me había olvidado yo un poquito de presionar y ahí entró un poquito y se me escapó un poco del aire. Grasa, también, doctores, las placas de ateroma, procesos ateromatosos, también pueden generar tromboembolias pulmonares grasas, por grasa. Líquido amniótico en caso de los pequeñitos, ¿ya? De los niñitos. Y tumores, que también se ha visto en algunos casos de trombosis pulmonares. La triada, ¿qué es la triada de Virchow? Recuerden muy bien esto porque esto es una pregunta que siempre les van a hacer. La triada de Virchow tiene éstasis venosa, hipercoagulabilidad y alteraciones de la pared venosa. Ya, yo no tengo hipercoagulabilidad ni tengo alteración de mis venas. Acá puedo tener una éstasis, pero no significa que voy a generar trombosis. Doctor, yo tengo varices en mi pierna y voy a viajar 23 horas. ¿El factor aumenta o no? Sí. Doctor, yo tengo varices y tengo mi hemoglobina alta. Éstasis, o tengo una hemoglobina de 20 o de 19. Voy a viajar 23 horas y tengo varices. Va a haber mayor éstasis porque está espesa y eso te da un factor de hipercoagulabilidad. O sea, tengo los 3 componentes, el riesgo va a aumentar. Señora, ¿sabe qué? Le aconsejaría que si va a viajar se pongan medias ortopédicas para que compriman y no permitan que sus venas puedan generar trombosis. De hecho que sí. De hecho que sí, pero de repente ya toma aspirina y por seguridad a veces hay que darle sus medias para que viaje. ¿Listo? ¿Sí? Que camine, claro, o sea, la otra opción es que de rato a rato camine en el carro y pueda mover las piernas. Esa es otra opción, pero tienen que recomendarlo. Ya, no se olviden, pacientes que tienen flujo venoso lento, hipercoagulabilidad, partos, cirugías, cáncer, factores genéticos, deficiencia de proteínas coagulantes, la otra es venas dilatadas, varices. ¿Ya? Factores de riesgo, factores hereditarios, factores adquiridos, factores probables. Epidemiología más frecuente, 1 a 1.8 casos por cada 1000 habitantes. Este sí es frecuente. ¿El otro cuál era? 1 a 2 cada 1.000.000. Este de aquí es 1 a 2 casos casi por 1000. O sea, en pocas palabras, en toda la UPU, que son a por lo menos unos 3, les va después de la trombosis. Mortalidad a los 3 meses, ¿qué dice acá la mortalidad? De 15-18% y mayor aún si existe shock asociado. La mortalidad es alta, por eso les decía, estos pacientes se mueren. Por eso les digo, si tú un paciente con trombosis venosa profunda lo mandas a su casa con aspirina, no lo estás cuidando. El tratamiento es darle enoxaparina, ¿ya? No se olviden.
Estados de hipercoagulabilidad. A ver, los dos causas genéticas más frecuentes son trombo con el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Ya. Es raro. Tendrías que tener mala suerte que te venga justo el paciente, los únicos pacientes del país, justo te toca a ti que lo tienen. Normalmente, para prolongar el TTPA, se puede añadir al plasma una cantidad específica de proteína C activada. Ya, los pacientes con resistencia básicamente tienen, ¿cómo lo explico? Aquellos que no funcionan, estas proteínas C activadas, no funcionan, tienen una reducción de la prolongación del TTPA y predisposición al desarrollo de enfermedades pulmonares, ¿no? Trombosis pulmonares, y eso no los va a ayudar. Se asocia una únicamente puntual en el gen del factor 5, ¿no? Bueno, factores genéticos. Disfunción ventricular derecha. Y acá quiero, a ver, razonen conmigo. Se tapó mi arteria. ¿Ya? Se tapó. Pregunta, ¿qué va a pasar con mi presión pulmonar? Va a aumentar. Hablando de la arteria pulmonar. Claro, si la sangre no circula y se ha tapado, ¿qué pasa a nivel de mis venas? Disminuye. Mi vena pulmonar, ¿cómo va a estar? Con su presión, disminuye. Y mi presión arterial se tapó, pero antes de ello, ¿cómo va a estar? Aumentada, porque mi ventrículo derecho va a querer ¿qué? Claro, mi ventrículo derecho, ¿qué va a querer hacer? Botar la sangre, pero mi arteria pulmonar está obstruida. ¿Sí? Entonces, esa fuerza va a generar que aumente mi presión en la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta la obstrucción, aumenta la presión ¿en dónde? En la arteria pulmonar. Esto que va a generar incrementos adicionales en la arteria vascular pulmonar y genera hipertensión pulmonar aguda. ¿Listo? Esto sí es hipertensión pulmonar aguda. Hay sustancias vasoconstrictoras. La vasoconstricción refleja de la arteria pulmonar y la hipoxemia va a generar sobrecarga del ventrículo derecho, porque el ventrículo va a querer mandar toda su sangre y no lo va a poder hacer. Por tal motivo, ¿quién va a sufrir? Ventrículo derecho. Sobrecarga del ventrículo derecho, va a haber liberación de biomarcadores cardíacos y este paciente va a hacer un cuadro tipo insuficiencia cardíaca derecha. Lo mismo que la hipertensión pulmonar. Entonces yo pedí mi ProBNP para ver, ¿no? La troponina, por si acaso. Probabilidad de una respuesta clínica adversa, sí. Doctores, estos pacientes si hacen falla cardíaca derecha, hacen shock, ¿listo? Y si ha hecho shock el paciente, el pronóstico es malo. Es bien difícil que salgan los pacientes, ¿ya? Bien difícil. Entonces, miren, yo tengo una trombosis venosa y miren cómo se escapa, entra y me obstruye ¿qué? Mi arteria pulmonar. ¿Ya? No se lo manda a la casa. Por eso yo no, mira, por eso yo no dejo mi sello al interno. Jamás le doy mi sello al interno. No confío en él. No, verdad, no puedo. No. Si ustedes van a mi hospital, yo no doy mi sello ni a los residentes. Yo, o sea, si quieren que selle algo, me tienen que llamar y yo mismo tengo que revisar. Yo tengo que revisar y examinar a mi paciente. Porque al final, doctores, ustedes, al momento cuando tengan su sello, ante la ley, tú eres el responsable. Así lo haya visto el interno o reciente, tú. Por eso que cuando han internado son libres de equivocarse, porque no son responsables ustedes. Cuando son residentes, son libres de tomar decisiones porque no son responsables. ¿Ya? Entonces hay tres etapas de libertad. A ver, en el internado, doctores, aprendan todo lo que tengan que aprender. Les van a dar su sello con su título de ordenación. Ahí sí, ya ustedes son, ante la ley, ustedes son responsables de todo lo que le pasa al paciente. Hasta que ingresan a la residencia y otra vez se vuelven estudiantes y dejan de ser responsables hasta que termina la especialidad y otra vez les dan el título de especialista y ahí asumen otra vez la responsabilidad. ¿Listo? Entonces les vuelvo a repetir, ya ustedes dependen. Hay doctores que sí les dejan el sello interno. Yo no puedo, no, hasta ahorita no.
Trombos venosos, sistema venoso, vena cava, circulación pulmonar, ventrículo derecho y aurícula derecha, y al final taponamiento por trombosis. Listo. Interdependencia ventricular, presión aumento de la presión arterial pulmonar, aumento de la poscarga del ventrículo derecho, creo que así se entiende muy bien esto, tensión de la pared ventricular derecha aumentada, va a haber dilatación y disfunción del ventrículo derecho se dilata, el tabique interventricular se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ese es un signo de la ecocardiografía. Yo me acuerdo, eso lo aprendí en el residentado. Fuera de broma, doctores, esto que acabo de mencionarles no lo aprendí de estudiante. Sí, soy sincero, o sea, no lo aprendí porque este capítulo me acuerdo que lo leímos así es que el profesor venía, explicaba y se iba. Chicos, terminé preguntas, no, me voy. Ya no, a la siguiente clase no podías preguntar. Solamente tú podías básicamente seguir con la clase. Y cualquier cosa que sea, en la biblioteca hay los libros, ahí vas a encontrar tu respuesta. No había YouTube, no había tutoriales, TikToks, no había nada de esto, eran libros, por si acaso. Tenías tú que investigar, no había Google, siquiera para buscar, no había nada de eso. Así es que eso menciono más o menos el año 2007 que estaba estudiando, no había todavía toda esa tecnología. ¿Ya? Entonces, por eso digo, ustedes tienen tanta ventaja que si tuviésemos tenido esa época nosotros también pudiéramos aprovechar más. Pero bueno, ¿qué sucede? Es tanto el crecimiento del ventrículo derecho que desplaza mi septum hacia el lado izquierdo. Esa es una pregunta que ha venido en el ENAM. Paciente de tantos años de edad, que justo en el ecocardiograma se encuentra desplazamiento del tabique al lado izquierdo, que viene con dificultad respiratoria y tal. ¿Qué diagnóstico será? Solo pusieron el dato ecocardiográfico. Quienes sabían este conocimiento marcaron tromboembolia pulmonar. Los que no, les pusieron comunicación interventricular, les pusieron malformación congénita, no sé qué, un nombre raro le pusieron. Entonces, ténganlo presente. Llenado insuficiente y reducción de la distensidad del ventrículo izquierdo. ¿Por qué hace falla del ventrículo izquierdo? O sea, miren, el ventrículo derecho crece porque hay mucha resistencia, aumenta mi resistencia, crece, se dilata en el ventrículo derecho, desplaza el tabique al lado izquierdo. Mi ventrículo izquierdo ya no puede llenarse. Hay deficiencia de llene diastólico porque mi tabique está aplastando a mi ventrículo izquierdo. Y como no se puede llenar, hace insuficiencia cardíaca y hace shock. Porque no puede llenarse de sangre el ventrículo izquierdo, porque ha sido desplazado el tabique y lo está aplastando. Y miren todo lo que está desencadenado por una tromboembolia pulmonar. ¿Listo? Ahí disminuye el gasto cardíaco y baja la presión arterial, y al final hay disminución de la perfusión, no le llega sangre de las coronarias, y el paciente, aparte que tiene tromboembolia, ¿qué va a pasar? Se va a infartar. Y al final se va a morir. Y se mueren, ¿eh? Hemos hecho a veces todo lo posible por salvarlos y no se mueren. ¿Ya? Síntomas son disnea más frecuente, taquipnea. ¿Listo? La disnea puede ser grave, puede haber síncope con cianosis. ¿Ya? Potencialmente mortal, que a menudo cursa sin dolor torácico. ¿Listo? Disnea grave, potencialmente mortal. ¿Ya? Quiero que entiendan muy bien eso. Sería sospechar en tromboembolia pulmonar en pacientes hipotensos cuando existen signos de trombosis venosa o factores predisponentes a la misma, signos clínicos de cor pulmonar agudo. O sea, en pocas palabras, a consecuencia de una hipertensión pulmonar aguda. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. A ver, me viene el paciente, un caso clínico corto. Doctor, vengo porque no puedo respirar será 5 minutos, estoy con tos, me viene mucha tos y me falta el aire. Y yo no estaba tosiendo, me viene un ataque de tos, como que me ahogo. Y ustedes me saturan y estoy saturando 89. ¿Cómo llegan al diagnóstico?
de si es que fuese una hipertensión pulmonar. A ver, ordenen su mente en este momento. Ya, mi frecuencia cardíaca está en 110. ¿Cuántos años tenía? Hipertensión. ¿Ah? ¿Cuántos años tenía? 45 años. No, hipertensión. Vengo, me falta el aire. Saturo 89. Mi frecuencia respiratoria está en 30. ¿Y usted me ve? Me estoy ahogando, no puedo respirar, me está faltando el aire. Me viene un ataque de tos seco, no sé qué me está ¿Qué estaba pasando. haciendo para saber? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo? Acabo de viajar. Es una ¿cuántos años vivía? ¿Tiene usted varios? Hoy viene de Arequipa. 16 horas. Sí, se me hinchan mis piernas. ¿Qué otra pregunta me van a hacer? Al toque, rápido. Virchow, acuérdense de Virchow. 3 preguntas básicas. Sufre de varices, tiene trastornos de hemoglobina muy alta, trastornos de éxtasis. Sí, doctor, tengo varices ya hace 5 años. Entonces, probablemente sospechan que una tromboembolia pulmonar por la éxtasis. ¿Ya? En estos casos clínicos, doctores, tienen que preguntar si ha viajado, si se ha operado. Por favor, acuérdense muy bien de eso. ¿Listo? Sospecha clínica, signos y síntomas y exploración complementarias básicas. Lamentablemente, doctores, estos pacientes no les dan mucha clínica, pero sí el hecho de que salga normal también es el diagnóstico. Murmullo vesicular, normal. ¿Cómo está normalmente la presión arterial cuando empiezan estos pacientes? Normal. Ya han visto que conforme pasan las horas, hace falla cardíaca derecha, empuja el septum, falla cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca, hipotensión y shock. Y ahí sí la presión cae. ¿Ya? O sea, por eso al comienzo la presión es normal. ¿Listo? Le toman la radiografía y es normal. Le toman un electrocardiograma, no es normal. Hay cambios electrocardiográficos en pacientes con tromboembolia pulmonar, por si acaso. Y cada vez que tengan un EKG, van a buscar. Gases arteriales, básicamente, ¿qué creen que va a pasar? A ver, se ha tapado mi arteria, no llega sangre. ¿Qué va a pasar con...? Ya, aumenta, disminuye la oxigenación, va a haber ya hipoxemia, un tipo 1. ¿Cómo va a estar el CO2? Aumentado. ¿Por qué tendría que estar aumentado? O sea, usted, doctor, me está diciendo que la tromboembolia pulmonar es ambos pulmones. Claro, es que ya sería mortal, ¿no? Que los dos se tapen, ya. Normalmente se tapa uno, no se tapan los dos. Normalmente, cuando se tapan los dos, ya viene a morir, no hay más. Pero si tapa uno, básicamente, doctores, si se tapa uno, el otro pulmón compensa. Por tal motivo, tus niveles de CO2 no se van a aumentar. Lo que sí va a bajar es tu saturación, tu presión de oxígeno. ¿Listo? Y sí genera una leve acidosis, ¿ya? Una acidosis, pero no de tipo respiratorio, sino metabólico. ¿Listo? Muy bien. Análisis de... ¿cómo llego al diagnóstico, doctor? Ya sospecho, pido dímero D. ¿Sabe qué es el dímero D? ¿Qué es el dímero D? Es un marcador de destrucción de fibrina. Entonces se supone que si yo tengo muchos trombos, mi cuerpo lo va a tratar de diluir y al momento de destruirlo va a liberar la destrucción de fibrina, libera un componente que es el dímero D. A más dímero D tenga yo, más probabilidad de trombosis como diagnóstico. ¿Ya? Entonces lo primero que tiene que pedir es su dímero D. ¿Ya? Su dímero D. El valor del dímero D es menos de 0.5. ¿Ya? Si sale menos de 0.5 no tiene tromboembolia pulmonar. Y ahí se quedan sin diagnóstico. Claro, doctor, su placa está normal, todo eso para mí es una tromboembolia pulmonar. Saca el dímero D y el dímero D sale normal. Pero es que el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, si te sale negativo es porque no lo tiene. Entonces,
es otro el problema que tiene tu paciente, y como no hiciste una buena análisis y tú te marcaste que es una tromboembolia pulmonar, te quedaste sin diagnósticos. Entonces tendrás que volver a replantear en qué te olvidaste o qué faltó. Pero para suerte de ustedes, su número D les sale en 20 o en 16 o en 14, más de 0.5 tromboembolia pulmonar. La gasometría básicamente solía ser la principal prueba de detección sistémica de la sangre, pero ha sido sustituida por análisis del dímero D. ¿Ya? El dímero D es la prueba más... no es el gol estándar. La principal que se No es el gol estándar. El gol estándar es algo que me demuestre que se ha obstruido mis arterias pulmonares. Es una angiografía o un angiotemia. ¿Ya? Repito. ¿Cuál es el gol estándar del diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Una angiotemia. Le hago una tomografía y veo los vasos sanguíneos y me sale que está obstruido. Ese es tu diagnóstico gol estándar. El dímero D es una aproximación. ¿Ya? Por favor, ahí. Hago mi electrocardiograma y ayuda a descartar un infarto agudo del miocardio y puede plantear la sospecha o ayudar a confirmar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar en pacientes con eficiencia electrocardiográfica de sobrecarga de ventrículo derecho, que también, por eso les decía, tienen que dominar lectura de sobrecarga de ventrículo derecho y sobrecarga de ventrículo izquierdo, les va a ayudar bastante. Por eso, y ¿saben por qué les digo que el dímero D salió negativo? Porque ese caso nos pasó a nosotros, pensamos que una tromboembolia pulmonar y había sido un infarto de agudo miocardio, ¿ya? Estaba haciendo un infarto. Claro, era diabético, si es que ahora ahí. Signos ecocardiográficos, taquicardia sinusal, listo. Electrocardiográficos, perdón, taquicardia sinusal, bloqueo incompleto de la rama derecha, desviación del eje a la derecha, inversiones de la onda T en las derivadas 3 y ABF, o en las derivaciones B1 a B4, ondas S en derivadas 1 y ondas Q en inversión de la onda T. El eje QRS mayor de 90 grados sobre ejes indeterminados y fibrilación auricular que muchas veces se asocia como complicación. ¿Ya? Radiografía, hipoperfusión focal, los signos de Westermann. ¿Ya? Como no le llega sangre, se ve normalmente la distribución vascular limitada. Es como que tú ves, cuando ven una radiografía, ustedes ven como unas pequeñas ramitas muy finitas que se ve como que se extienden por todo el parénquima y ustedes se dan cuenta que se extienden y desaparecen. Es muy sutil y eso le llaman los signos de Westermann. ¿Ya? Una densidad periférica en forma de cuña por encima del diafragma o la joroba de Hampton. ¿Ya? Observen aquí, ¿ven? Ese es otro signo, la famosa joroba de Hampton. Y esto está indicando que ya está viendo que un infarto pulmonar. ¿Qué significa? Que ya está comenzando a morir ¿qué? Tejido pulmonar. Listo, muy bien. Tomografía pulmonar. Este es el bestseller, la presenta una angiotemia. Y acá van a poder ustedes ver cómo hay. Miren, ven ustedes aquí. Esta es una tromboembolia pulmonar bilateral. Ven acá, viene la arteria pulmonar y ven cómo acá está como extraído, no está pasando de las cosas. Y acá viene por aquí y está obstruido y no hay un pasaje. Tanto obstruido el lado izquierdo como el lado derecho. Es bien complicado, ¿no? Muy complicado. ¿Qué harían ustedes si les viene un paciente así? A ver, ¿qué hacen si llega un paciente con un infarto agudo miocardio ST elevado? No hay cardiólogo, tú tienes tu título, ya tienes tu título de médico. Recién acaba de pasar una hora. Le doy ácido clínico, le doy Aspirina. nitratos, Aspirina. Betaloqueantes.
¿Qué le van a dar? Fibrinolíticos. Fibrinolíticos. O sea, cualquier trombo puede ser destruido, sí. Le doy no anticoagulantes, fibrinolíticos. Necesito destruir el coágulo. Por eso, si no lo hay, ya ahí sí queda. Pero hablando de la tromboembolia pulmonar, hemos tenido un caso que nos llegó así, con las dos arterias obstruidas, y como último recurso le pusimos fibrinolíticos, y felizmente respondió. Diluyó los dos trombos y el paciente mejoró. Ecocardiografía, dilatación o hipoquinesia o cinesia del ventrículo derecho, porque está haciendo falla cardíaca derecha. Sobre todo hipoquinesia de la pared libre de la punta respetada o de la zona, y esto se llama, esta hipoquinesia que ustedes van a ver a nivel del ventrículo derecho se llama el signo de McConnell. ¿Ya? Este signo de McConnell es la hipoquinesia a nivel apical del ventrículo o de la parte apical del ventrículo derecho. ¿Ya? Aplastamiento del tabique interventricular o movimiento paradójico hacia el ventrículo izquierdo en forma de D en corte transversal, insuficiencia tricuspidia, que de hecho lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión a nivel derecho del ventrículo derecho y la sangre va a querer retornar a la aurícula derecha y va a vencer a la tricuspidia. Hipertensión pulmonar también, pérdida del colapso de la fase respiratoria de la vena cava inferior con la inspiración, dilatación de la vena cava inferior, visualización directa del trombo por parte de la ecocardiografía transesofágica. Entonces pueden hacer, esto es lo que les decía, una angiografía. Antiguamente se hacía bastante las angiografías, solamente que te irradia bastante. Miren acá cómo no hay un buen pasaje, ¿listo? Zonas de sustracción muy marcadas. Y van a aplicar, doctores, esto sí, en semiología, por favor, apliquen la escala de Wells. Anoten muy bien esto porque esto siempre les preguntan, la escala de Wells. ¿Qué me dice la escala de Wells? Quiero saber si mi paciente tiene tromboembolia pulmonar. A ver, vamos a analizar. Primera probabilidad diagnóstica de tromboembolia pulmonar. Si tú sospechas de que es una tromboembolia pulmonar por la clínica, por todo lo que has investigado, le pones 3 puntos. Si al paciente tiene trombosis venosa profunda, revisen las extremidades y le hacen encima de Hoffman y los demás que vamos a aprender y sale positivo, 3 puntos más. ¿Listo? Signos de trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previos. Usted ya tuvo antes trombosis venosa. Sí, doctor, hace 3 años que yo tuve trombosis venosa profunda. 1.5 puntos. Frecuencia cardíaca más de 100. ¿Ya? 1.5 puntos más. Por casualidad, usted lo han operado y ha estado inmovilizado por lo menos en las últimas 4 semanas previas. Sí, doctor. ¿Me dejo entender? Va sumando. Usted le han tratado de cáncer en los 6 meses previos, hubo un tratamiento colectivo, profiláctico, quimioterápico. Le han estado dando un tratamiento, ¿no? Entonces, noten las preguntas que estoy haciendo. ¿Por qué les estoy enseñando la escala de Wells? Porque la escala de Wells les va a ayudar a ustedes a preguntar antecedentes. ¿Ya? Claro, lo han operado, usted sufre de cáncer, por casualidad, tiene varices, ha tenido trombosis anteriormente, ¿me dejo entender? Y hemoptisis, doctores, que no es un buen signo porque ya significa que ya hay destrucción del parénquima y el paciente está comenzando a botar sangre. Si el paciente está haciendo hemoptisis, ¿le pondríamos fibrinolíticos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir? Se evalúa el riesgo-beneficio. Los riesgos-beneficio. Bueno, le doy, mejoro y se desangra. Es bien difícil, doctores, manejar estos pacientes. Ya. Miren, a ver, hagamos una prueba. El paciente me dice, doctor, no me han operado, no tengo cáncer. Su frecuencia cardíaca, sí, efectivamente está en 120. No ha tenido trombosis anteriormente, solamente tiene este de aquí. No ha tenido trombosis antes, sí tiene trombosis venosa profunda en este momento. Y sí, su sospecha es una trombosis pulmonar. ¿Cuánto puntaje tiene? 3.3. 7.5. 7.5.
Alta. ¿Cuál es la probabilidad que tenga tromboembolia pulmonar? Alta. O sea, sí, tu paciente sí tiene. Punto. ¿Ya? ¿Ya? Alta, es muy alta. Otra escala, que es la escala de Ginebra, que también van a tener que aprenderla. Porque ¿en qué les va? Esto ya tiene que ver mucho con la parte del laboratorio. ¿Ha sido operado anteriormente? Las mismas preguntas, ¿no? ¿Ha tenido trombosis previas? Y acá vemos la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. A más desaturación tenga, repito, a más desaturación tenga, más peor pronóstico va a tener tu paciente. ¿Listo? El CO2 también, si se ve que está menor a 36 o comienza a mantener normal, también te da factores. Pero si se dan cuenta, no aumenta mucho el CO2. El problema no es con el CO2, ¿ya? La edad, si es mayor de 80 años o es entre 60 y 79 años. Recuerden que reclaman 100 atelectasias, que lamentablemente ya comenzó a colapsar parte del pulmón, y elevación del hemidiafragma. ¿Ya? ¿Se acuerdan el signo de radiográfico que les mencioné acá? Ah, el de la joroba de Hampton. La joroba de Hampton, sí. Esta, la joroba de Hampton, les genera atelectasias a los pacientes. ¿Ya? Es complicado, ¿eh? Es bien complicado estos pacientes. Por tal motivo, sospecha de tromboembolia pulmonar. Si es alta, porque dice en mi escala de Wells, ¿listo? Si es muy alta, consideren ese tratamiento. Si es muy baja, ¿qué pido? Dímero D. Doctor, ¿quiere decir que no necesito el dímero D para dar tratamiento? No, si ya sospechas que tiene tromboembolia pulmonar, inicia el tratamiento, porque el dímero D demora 1 hora. Si el dímero D sale normal, no le des tratamiento. Si el dímero D sale normal, le tomamos su radiografía, y si es normal, probablemente hay que hacerle una angiotensia para poder diagnosticar y llegar al diagnóstico. Muy bien, doctores. Vamos a tomar asistencia. ¿Cómo que? A ver, le voy a pasar el micrófono. El que venga aquí adelante entonces. Gustavo. Basti Costa. Fernando Aguilar. Yafet Aguilar. Caleb Agustín.